Yo estudié en un colegio en Perú, en el cual a mí me habían enseñado que al profesor no hay que llamarlo profesor o profe, sino hay que decirle César, Augusto, Javier, Mari Carmen. ¿Por qué? Porque es tu par. Hashem es uno y su nombre es uno. Pero hay una pregunta que nos hacen mucho en este canal y es ¿por qué los judíos no mencionan el nombre revelado de Dios? ¿Por qué no lo mencionan? ¿Por qué no lo hablan? ¿Por qué no lo dicen? Ni cuando estudian Torá, ni cuando rezan, ni cuando hablan entre ellos. Es como que está prohibido decir el nombre. ¿Por qué motivo? Pues hoy día te voy a revelar todos los misterios que hay acerca del nombre de Dios, del nombre divino. ¿Por qué los judíos no lo mencionamos? ¿Qué se oculta tras el nombre de Dios? ¿Qué se oculta tras las características del nombre divino? Y hoy, en este video, prepárate, porque los judíos no mencionamos el nombre de Dios. La razón primaria por la que no llamamos a Dios por su nombre tiene su origen en la misma Torá, en los mismos libros escritos por Moisés, dictados por el mismo Dios, que en Deuteronomio 5:11 dice lo siguiente. En hebreo dice así, Lo tisa et Shem Hashem Elokeja la llave, que significa no tomarás el nombre de Hashem, tu Dios, en vano. Todo lo que han hecho nuestros rabinos de bendita memoria ha sido en aras de protegernos a nosotros para no pecar. Y la idea de no mencionar el nombre de Hashem, del nombre de Dios, viene del tratado del Talmud, Sanedrín, que a todo esto, si quieres saber qué es el Talmud realmente, en el Talmud nuestros sabios nos enseñan a, como está escrito en la Torá, no tomarás el nombre de Dios en vano, no mencionar su nombre literalmente, porque lo podríamos decir en vano y estar cometiendo un pecado que, como dice bien la Torá, no se absuelve. Por otro lado, también es importante saber que el único que podía y estaba designado a mencionar el nombre de Dios tal cual como Dios se lo reveló a Moisés en el monte Sinaí era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en el templo el día de Yom Kippur, el día del perdón. Ese era el único momento cuando el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, podía mencionar el nombre de Dios tal cual como fue revelado. Ahora, hay una cosa que quiero que sepas, que es una curiosidad interesantísima, y es que realmente no sabemos cómo es el nombre de Dios originalmente. Está bien, la Torá lo escribe, pero ¿realmente se menciona de esa forma? ¿Realmente las letras de su nombre se leen de esa forma? Hoy en día, que realmente no sabemos cómo se pronuncia al 100% el nombre de Dios. Por ese motivo también es mejor no mencionarlo y no intentar mencionarlo. Hay que tener mucho cuidado porque no estamos mencionando el nombre de un amigo, el nombre de un profesor, estamos mencionando el nombre del creador del universo. ¿Y cómo es el creador del universo? Es Dios el que lo supo, lo sabe y lo sabrá todo, como es el nombre de Él. Con más reverencia tenemos que tener mucho cuidado cuando lo invocamos y lo mencionamos. Otro punto a tener en cuenta y que es muy importante, además de no saber cómo realmente se pronuncia el nombre de Dios, el nombre que Dios le ha dado a Moisés, el que se escribe con las letras hebreas Yud, Hei, Vav, Hei, que lamentablemente mucha gente lo menciona como cree que debe ser mencionado porque las Biblias han traducido muy mal el nombre divino, han traducido muy mal la historia de la Biblia misma, del Génesis o el Éxodo Levítico, y hoy en día hay mucha gente que pronuncia ese nombre creyendo que ese es el nombre de Dios y no sabiendo que podrían estar incurriendo en un pecado. También quiero contar que la palabra Dios en español, God en inglés, Gott en alemán, etc., no existen en el hebreo. En el hebreo no hay una forma de mencionar la divinidad que no sea Hashem o por sus otros nombres. Y acá entramos en algo súper interesante, que ya no es solamente cómo los judíos llamamos a Dios, sino los nombres de Dios. Nosotros decimos, y con esto empecé el video, Hashem Echad, Ushmo Echad. Dios es uno y su nombre es uno.
Es verdad, Dios es uno y es único. Sin embargo, también nosotros sabemos mediante la Torá que Dios tiene varias manifestaciones en nombres. ¿Qué significa esto? Significa que Yud, Hei, Vav, Hei, el nombre divino, el nombre que Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí, ese es el nombre impronunciable. Y esa es la característica de Hashem, de Dios, siendo el que cumple la promesa, el que escucha las oraciones, el que cumple con lo que sus hijos le piden. Ese es ese Dios. Pero también la Torá empieza en hebreo, en español o en inglés, no hay definiciones para Dios. Siempre es la palabra Dios o God. Pero en hebreo, el idioma original de la Torá, ocurre algo muy interesante. Y es que Hashem, Dios, se manifiesta con distintos nombres. Abraham, Yitzhak y Jacob se manifiesta como el Shakai. Como en español se podría traducir el omnipresente. En hebreo, el Shakai es una cualidad de un Dios que promete y asegura. Dios le promete a Abraham, a Yitzhak y a Jacob que van a tener descendencia y van a tener la tierra. Sin embargo, Abraham, Yitzhak y Jacob no ven la tierra y no ven la descendencia ahí mismo. Después viene la revelación en el monte Sinaí y Yud Hei Vav Hei, el nombre impronunciable, es el que le dice a Moisés, van a entrar a la tierra, y la Torá empieza con otro nombre de Dios que es muy interesante. En español se traduce la Torá simplemente a, en el principio del crear, Dios. Día 1, día 2, Dios. Día 3, día 4, Dios. Pero en hebreo hay una palabra que define a Dios en ese momento y es Elohim. Bereshit bara Elohim. En el principio del crear, Elohim. Elohim es Dios, pero es Dios con una característica de juez, con una característica de creador. El juez dictamina qué es lo bueno y qué es lo malo. El juez dictamina quién es culpable y quién es inocente. El juez dictamina si esto va o esto no va. El creador del mundo es un solo Dios en esa característica de juez. Es fascinante esto de los nombres divinos. Es increíble. Y es muy importante que sepas que para tener una conexión de verdad con Dios, la forma más correcta de mencionar su nombre es Hashem. ¿Qué es Hashem? Shem es nombre. El libro Éxodo en hebreo se llama Shemot. ¿Por qué? Porque son los nombres. Shem es nombre. Y en el hebreo, cuando nosotros decimos Ha y le agregamos una palabra, estamos diciendo el, la. Por ejemplo, acá tengo Ha-Sidur, el Sidur, el libro de oraciones. Tengo Ha-Kippah, una kippah. Y Hashem se vendría a traducir como el nombre. ¿Por qué? Porque tenemos tanta reverencia por Dios. Pero esa reverencia nos hace llamar a Dios como Hashem, su nombre. Si el judaísmo habla tanto de conectarse con Dios y conectarse, ¿cómo es posible que hablemos de conectarnos sin la posibilidad de mencionar su santo nombre realmente? Es una pregunta válida y hay un valor judío del cual quiero hablar aquí, que es un valor que hemos mantenido generación tras generación hasta el día de hoy, y no importa que en el mundo occidental este valor se esté perdiendo mucho, nosotros vamos a seguir creyendo que es un valor bueno, es un valor que nos estabiliza y es un valor que nos ayuda a mantenernos en un buen camino. Y es el valor del respeto a nuestros sabios, a nuestros adultos, a los ancianos, a los que conocen de un tema, a los rabinos, y sobre todo al mismísimo Hashem, al mismísimo Dios. El valor del respeto. ¿Por qué hablo lo de Occidente? Yo estudié en un colegio en Perú, en el cual a mí me habían enseñado que al profesor no hay que llamarlo profesor o profe, sino hay que decirle César, Augusto, Javier, Mari Carmen. ¿Por qué? Porque es tu par. Ese no es un valor judío. En el momento en que hacemos un par a un sabio, a un conocedor de un tema, a un profesor, lo que estamos haciendo es quitarnos a nosotros la posibilidad de realmente captar y aprender todo lo que esa persona sabe. Por el valor y el respeto que le tenemos que tener a este creador, llamarlo por su bendito nombre, literalmente como él nos reveló, para nosotros también implicaría una falta de respeto. Es por eso que preferimos ponerle, entre comillas, porque esto también puede malentenderse y sonar muy mal, entre comillas, un apodo que sea Hashem, el nombre, como para decir te respeto, y por ende no quiero tutearte, no quiero llamarte por tu nombre. En vez de mencionar su nombre, que también lo podría mencionar en algún caso que ni siquiera es santo. Podríamos estar, y esto ocurre mucho en el mundo latinoamericano, en un partido de fútbol, agarrar y decir, Dios, por favor, que meta gol, que meta gol. Ok, si bien es un valor del judaísmo elevar el nombre de Dios en la mayoría de los asuntos que podamos, ¿no? Como por ejemplo, hacerlo partícipe mío de que se meta un gol, o hacerlo partícipe mío de que el bus pueda llegar a tiempo, cosa que me puedo conectar
estar con Él, también podemos pensar que estaríamos pronunciando su santo nombre, el mismo que Él dejó escrito que no se debe tomar en vano, lo estaríamos pronunciando para algo totalmente mundano que no tiene una relevancia espiritual. Ahí claramente utilizar el nombre de Dios tal cual como lo escribe en la Torá, en la Biblia, es claramente una señal de que estamos en mal camino. Me gustaría terminar este video contándote también por qué a veces cambiamos una letra en el nombre divino. Por ejemplo, cuando digo Elohim, en la Torá no está escrito Elohim con K o con Kuf en hebreo, sino que está con H, es Elohim. Entonces, ¿por qué nosotros ponemos Elohim? Pues porque nosotros creemos que como no se debe tomar el nombre de Dios en vano, si nosotros necesitamos dar un ejemplo de cómo está escrito el versículo, o queremos dar un ejemplo de alguna cosa relativa a su nombre, le cambiamos una letra de una forma en la cual no estamos transgrediendo el precepto de no mencionar su nombre en vano, y a la vez podemos explicarnos en base a lo que queremos decir mencionando su nombre. En este hermoso parque donde ahora voy a meditar un poco, quizá me sienta ahí o ahí, voy a meditar un poco en la creación, voy a conectarme con el Creador, y quiero dejarte a ti también este mensaje. No te olvides de conectarte con Hashem, con Dios, no te olvides de sentarte a veces en el parque, meditar, conectarte. Es importante la conexión como humanos con nuestro Creador.